Mi familia se rió mientras mi hermana le tiraba el pastel de mi hijo a la cara a mi hija, diciendo: «Esto es un montón de basura». Todos se rieron como idiotas. No dije nada. Al día siguiente, lo que hice dejó a todos con un gran problema en sus vidas. ¿Qué se supone que es esto? Parece una masa que haría un niño con plastilina. Esto rebajará el nivel de mi fiesta, así que me lo llevo. La voz fría y despectiva provenía de mi hermana menor, Vanessa. Miraba el pastel que mi hijo de 10 años, Ethan, había preparado con cariño como si fuera basura. Estábamos en el salón de recepción en Chicago, donde se celebraba su cumpleaños y su compromiso. Cuando recibí la invitación del prometido de Vanessa para celebrar ambos eventos juntos, entendí exactamente qué era: una guillotina perfectamente afilada. Por supuesto, no tenía ganas de ir, pero esta era la fase final de mi plan: destruir completamente la reputación de Vanessa ante el hombre al que quería impresionar más que a nadie. Para eso, necesitaba estar presente. Escuchar a Ethan decir: «Voy a hacer un pastel para la tía Vanessa», me oprimió el corazón. Sabía que pisotearía su amabilidad con palabras crueles, y aún así, en el fondo, conservaba una esperanza ingenua. Quizás no humillaría abiertamente a su sobrino. Apostaba por la última chispa de humanidad que aún pudiera tener. Ignorando que esa débil esperanza sería aplastada de la peor manera posible, fuimos a la fiesta. Ese día, Ethan presentó con orgullo su pastel casero, escrito con glaseado tembloroso, hecho con amor para Vanessa. «Feliz cumpleaños, tía Vanessa», dijo radiante. Quería capturar ese momento de alegría pura. Saqué mi teléfono y pulsé grabar. Todos los invitados se volvieron hacia ellos. Vanessa miró el pastel, hizo una mueca y pronunció aquellas palabras mordaces. La sonrisa de Ethan desapareció al instante, reemplazada por una mirada herida. Esperé con calma, pero lo que ocurrió después me sacudió hasta lo más profundo. Sin dudarlo, Vanessa agarró el pastel y lo estampó directamente en la cara de mi hija de 6 años, Lily, que estaba justo a su lado. «¡Lily!», grité, corriendo hacia ella y dejando caer el teléfono al suelo. «¿Cómo has podido?». Cubierta de crema y llorando, Lily temblaba. Vanessa se burló. «Oh, vamos. ¿Te gusta el pastel? No. Entonces adelante. Cómetelo directamente en la cara». Entonces intervino mi madre con voz chillona. «Claire, no grites así. Debería estar agradecida. Ustedes son pobres. Casi nunca tienen postres elegantes como este, ¿verdad?». Mi padre se reía. No de rabia, era peor. Una risa fría, distante. Un frío absoluto se extendió por mí. En ese instante, comprendí. Esas personas ya no eran humanas para mí. Abrazando fuerte a Lily, miré a Vanessa con ojos helados. El silencio cayó. Toda la sala quedó paralizada. Mi mente se vació por completo. Yo era el objetivo. Eso era evidente. Debía ser humillada. Pero ella había cruzado una línea que nunca debió tocar. Había arrastrado a mis hijos a su crueldad. Caminé por la habitación inmóvil y me planté frente a ella. «A partir de ahora, eres libre». Esas palabras no eran solo un anuncio, eran una sentencia de muerte, el fin de su dominio parasitario sobre mi vida. Originalmente, solo planeaba destruirlo socialmente, pero todo cambió. Ahora conocerían la desesperación hasta el último hueso. Al llegar a casa, lavé suavemente a Lily, quitándole la crema y las lágrimas. Ethan se encerró en su habitación, en silencio. Llamé suavemente, sosteniendo una taza de chocolate caliente. «Todo está bien, cariño. Mamá está aquí». Mi prioridad era sanar a mis hijos heridos. Una vez dormidos y con la casa en silencio, fui a mi despacho. El papel de madre terminaba allí. Comenzaba el de guerrera. Ya tenía un plan, frío, metódico. Cómo desmantelar legalmente sus vidas, limpia y precisamente. Pero la imagen del pastel estrellado en la cara de Lily, mis padres riendo, algo dentro de mí se consumió. Un plan templado ya no bastaba. Sentirían cada gota del dolor que me habían infligido. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Todo empezó 3 años atrás, justo cuando por fin salía del duelo por la muerte de mi esposo y mis ingresos como consultora independiente se estabilizaban. Fue entonces cuando las personas que debería llamar familia olieron dinero fresco. La primera petición vino de mis padres. «Claire, por favor, solo será temporal», sollozaba mi madre, mientras mi padre hacía el papel del mártir como en una mala telenovela. Sabía que si me negaba, aparecerían en mi trabajo o incluso en la escuela de mis hijos. Tras evaluar los riesgos, decidí que pagarles $12,000 al año, 1,000 al mes, era simplemente el precio para mantenerlos lejos de mi vida. Dinero de protección para alejar a los parásitos. Meses después, llegó el gran evento. Vanessa apareció con un plan de negocio, según ella, redactado profesionalmente, para un café que combinaba arte y estilo de vida ecológico. Solo escucharla me daba náuseas. Una avalancha de palabras huecas. Cuando me negué, jugó su carta maestra. «Pondré mi casa como garantía oficial. Contrataré un abogado real. Tú literalmente no tienes nada que perder».
1000 cálculos pasaron por mi mente. Ella no creía ni por un segundo que yo ejecutaría realmente la garantía, pero para mí, su propuesta significaba algo totalmente diferente. Si por algún milagro su negocio triunfaba, podría pasarles nuestros padres a ella, la carga que yo llevaba, y si fracasaba, ese contrato se convertiría en mi arma definitiva. Con él, podría borrar legalmente a toda mi familia de mi vida. En cualquier caso, por fin sería libre, así que acepté participar en su pequeña farsa. El día de la firma, el abogado, el señor Daniel Reeves, advirtió a Vanessa: esto no es solo un trámite formal. Ella no entendió ni una palabra. Firmó con el gesto teatral de una actriz recibiendo un premio. Yo también firmé sin dudar, sosteniendo ese contrato como una espada para proteger el futuro de mis hijos. Y así comenzó la cuenta regresiva, desde $65,000 hasta el final de la vida que Vanessa creía controlar. Durante los primeros 6 meses tras abrir el café, Vanessa hizo sus pagos puntualmente. Cebo para bajar mi guardia, pero para mí, fue un periodo de observación. Recopilaba datos sobre la extensión de su incompetencia financiera. Ella seguía perdida en su fantasía de empresaria exitosa, enviándome fotos diarias. «Mira, estamos llenos hoy. El arte del latte es increíble». No, su café atraía constantemente a influencers fracasados que venían a posar para redes sociales. Comparaba sus fotos con sus cuentas profesionales, analizando la rotación de clientes y el ticket promedio. La conclusión era clara. Su plan de negocios, prometiendo un margen del 35%, era pura ilusión. Detrás de las bonitas imágenes, las pérdidas se acumulaban como una avalancha silenciosa. Luego llegó el 7º mes. Ningún pago llegó a mi cuenta. Había llegado el momento. Esperé 3 días antes de llamar, asegurándome de que la llamada quedara grabada. Como era de esperar, Vanessa dio la excusa perfecta, como escrita de antemano. «Oh, disculpa, este mes tuve más gastos. Compré nuevos granos de café. Te pagaré el doble el próximo mes, no te preocupes». Su tono alegre demostraba que estaba ahogándose financieramente. Por supuesto, el mes siguiente pasó sin transferencia alguna. Cuando volví a llamar, su voz era irritada. «Ya te dije que está bien. La máquina de espresso se averió. La reparación me costó una fortuna». «¿De verdad estás regateando, Claire? Déjame en paz». Pasó otro mes. «¿Cuál es tu problema? ¿Y si me atraso? Somos familia. ¿Igual me perdonarás?». Luego simplemente dejó de responder, pero yo ya tenía todo lo necesario. A partir de entonces, solo esperé el momento adecuado, y llegó 3 meses después del último pago. Una invitación llegó a mi casa. Lo primero que hice fue cancelar la transferencia mensual a mis padres parásitos. Me había repetido durante mucho tiempo que era necesario para proteger a mis hijos, pero ahora sabía que solo alimentaba su forma de vida tóxica. Pensarlo me daba asco. Inicié sesión en mi banco, encontré la transferencia programada, el nombre de mi padre en la parte superior, y con puro odio hice clic en cancelar. ¿Estás seguro de que desea eliminar permanentemente esta transferencia programada? Sí, absolutamente. Al confirmar, sentí como si una de las cadenas que me estrangulaban desde hace 3 años se rompiera de golpe. Luego escribí un correo al señor Reeves. Ya era medianoche, pero no dudé. Asunto: urgente. Ejecución del contrato de préstamo respecto a Vanessa Holloway y denuncia de maltrato. Dentro, detallé no solo el incumplimiento del contrato, sino también los abusos ocurridos en la fiesta. Con calma, precisión, sin emoción. Ya no tengo intención de mostrar indulgencia alguna tras los actos inhumanos cometidos hoy contra mis hijos, escribí. Terminé así. Conforme al artículo 7, cláusula 3 del contrato de préstamo, solicito formalmente el inicio inmediato del procedimiento de embargo sobre la propiedad ofrecida como garantía por Vanessa Holloway. Antes de enviar, adjunté el video que había grabado accidentalmente en la fiesta. Lo renombré Prueba 01. Lo revisé una vez más. Enviado. El mensaje desapareció en el servidor. Dentro de mí, la llama de la venganza se alzó, silenciosa, estable, devastadora. Al amanecer, sonó el teléfono. Era el señor Reeves. Su voz era tranquila, pero sentía una determinación inquebrantable bajo su calma. «Claire, he leído su mensaje y las pruebas adjuntas. Esto no es solo una violación contractual. Lo ocurrido constituye claramente abuso infantil intencional. Como solicitó, inicio el proceso legal inmediatamente y al ritmo más rápido posible». Sus palabras resonaron como el gong que marcaba el inicio de mi venganza. Por supuesto, unos días después, recibí una llamada histérica de Vanessa. «Claire, ¿qué demonios es esto? Recibí una carta de tu abogado. ¿En serio vas a quitarme mi casa? ¿Harías esto por un poco de dinero?». Su voz se quebró como si el mundo se desmoronara. No sentí nada, ni ira, ni tristeza, solo una calma helada. Si no fuera seria, ¿crees que habría contratado un abogado? A partir de ahora,
Toda comunicación pasará por el señor Reeves. No volveré a hablar contigo directamente. Colgué y bloqueé inmediatamente su número. Luego vino una avalancha de llamadas de mis padres, todas ignoradas. Mis oídos ya no existían para sus mentiras ni lamentos. Días después, recibí una llamada inesperada. Era Marcus, el prometido de Vanessa. Su voz sonaba agotada. Claire, tenías razón. Después de la fiesta la enfrenté. Ella lo negó, por supuesto, pero cuando le dije que lo sabía todo por ti, finalmente lo admitió. La deuda, el desastre del café. No tenía idea. Caí en la trampa. Lo siento mucho. Expresó compasión y me confesó que también había sido víctima. Al final, dijo con calma, voy a romper oficialmente el compromiso. Espero que tú y tus hijos encuentren paz pronto. Fue entonces cuando cayó la primera ficha. El efecto dominó fue espectacular. Más tarde, conocidos comunes me contaron cosas que superaron mis expectativas. Para Vanessa, orgullosa y arrogante, que su prometido adinerado la dejara fue una sentencia social irreversible. Ella misma había estrangulado a la gallina de los huevos de oro. Privada de su principal apoyo económico, su café colapsó al instante. Un negocio que apenas sobrevivía gracias a Marcus no tenía ninguna oportunidad. Los pagos se suspendieron. Los mejores baristas renunciaron uno a uno. La dueña gasta sin control, decían. Luego las críticas invadieron las redes del café. Servicio pésimo, demasiado caro para lo que es. Un día, al pasar por allí, vi un cartel enorme en el escaparate, local en alquiler. Solo tomaron 3 meses para que cerrara definitivamente. Casi al mismo tiempo, mis padres fueron alcanzados por la tormenta que ellos mismos provocaron. 2 meses después de que dejara las transferencias, recibieron una notificación oficial de desalojo del tribunal. Alarmados, dejaron decenas de mensajes en mi contestador. Claire, todo esto es culpa tuya. Estás celosa de la felicidad de Vanessa. Por eso estamos así. Ninguna autocrítica, solo rabia. Rabia porque su cajero automático humano había dejado de funcionar. Incluso entonces, permanecí impasible. Peor aún, comenzaron a contactar a mis principales clientes con mentiras descaradas. Nuestra hija es inestable. Nos maltrata. Afortunadamente, lo había anticipado. Ya había advertido a mis clientes mediante el señor Reeves. Si reciben este tipo de mensaje, por favor envíenlo a mi abogado. Ningún daño. Un cliente incluso me escribió, Claire debe haber pasado por momentos difíciles. Su respuesta serena y sincera solo fortaleció nuestra confianza. No se preocupe, concéntrese en su trabajo. Mi credibilidad salió reforzada. Su estrategia les salió mal, pero increíblemente no se detuvieron. Contactaron también a la familia de mi difunto esposo. Claire nos impide ver a nuestros nietos. Mi suegra respondió con voz firme y helada. Sabemos todo lo que han hecho a Claire y a los niños. Nunca vuelvan a contactar esta casa. Tenía muchos más aliados de los que creía. Naturalmente, sus últimas esperanzas se volvieron hacia Vanessa, pero tras perder tanto a su prometido como su negocio, ya no tenía nada que ofrecerles. Pasaba de sofá en sofá entre amigos, pero su arrogancia arruinaba cada lugar donde ponía un pie. Pronto fue expulsada de todas partes. La gente se cansaba de sus quejas interminables. Es culpa de mi hermana que mi vida esté arruinada. Un conocido me contó más tarde que cayó en el alcoholismo, pasando sus días calumniándome. Mi familia, agarrándose como animales heridos en un charco, se ahogaba lentamente unos a otros, y yo observaba todo derrumbarse como si leyera un informe técnico. Mientras su mundo colapsaba, el mío finalmente recuperaba una paz silenciosa, pero ya sabía que un animal acorralado acabaría mostrando sus colmillos, y esa noche llegó. Eran las 2 de la mañana cuando violentos golpes sacudieron mi puerta. En la pantalla del visor, Vanessa, borracha, pelo despeinado, ojos fuera de sí. «Claire, ábreme. Destruiste mi vida». Sus gritos despertaron a los niños. Sentí su miedo. Sin dudarlo, llamé a la policía. Una familiar vino a mi casa por un asunto financiero. Está gritando, golpeando mi puerta. Mis hijos tienen miedo. Por favor, envíen una patrulla inmediatamente. Recité estas palabras con calma, tal como lo había ensayado. Durante los 10 minutos que tardaron los agentes, Vanessa continuó su circo. «Es tu culpa que Marcus me dejara. Tú revelaste mi deuda. Él lo canceló todo. Fue culpa tuya». Quedé atónita. Me culpaba a mí porque sus propias mentiras fueran descubiertas. Su lógica era tan absurda que resultaba casi fascinante. Gritó, «Nunca pensé que usarías realmente el contrato contra mí». Y en ese momento, todo quedó claro. Esta mujer nunca entendería su propia estupidez. Incluso cuando llegaron los policías, los observé discretamente tras la cortina. Les preguntaron con calma como en una película. Le advirtieron que permanecer en una propiedad privada sin autorización era una infracción y le ordenaron retirarse. Pero en su delirio histérico,
Vanessa se negó y comenzó a forcejear violentamente. Tras ser reducida y llevada por los agentes, llamé al señor Reeves. Añada esto al expediente y solicite una orden de alejamiento. Una cadena tras otra, las cortaría todas con mis propias manos. Desde que activé el mecanismo legal, el castillo de arena al que se aferraban desesperadamente se derrumbó más rápido, más ruidoso de lo que imaginaba. Vanessa, arrestada, fue declarada culpable de intento de daño a propiedad privada y amenazas verbales. El día del juicio, llegó con ropa de marca mal combinada, su rostro demacrado, sollozando suavemente. Todo esto pasó por años de celos y acoso de mi hermana, pero en cuanto la pantalla mostró el video de la fiesta, presentado por el señor Reeves como prueba irrefutable, sus gimoteos cesaron. Una risa discreta se extendió por la sala. Cuando se dictó el veredicto, el señor Reeves me contó que ella gritó: «¡No puede ser cierto!», antes de desplomarse en llanto. Como delincuente primaria, evitó la prisión pero recibió una pena condicional con obligación de seguimiento psicológico. Y sobre todo, la orden de alejamiento judicial levantó un muro legal infranqueable entre nosotras. A partir de entonces, su caída se aceleró. Gracias al trabajo impecable del señor Reeves, la casa de Vanessa fue embargada y subastada. El día que el sheriff llegó, vecinos presenciaron toda la escena. Quienes antes envidiaban su riqueza ahora la veían suplicar, llorando, rogando a la gente. Patético. Cuando colocaron el cartel de venta por ejecución hipotecaria frente a su casa, intentó arrancarlo en un ataque de furia. Se convirtió en la burla del vecindario. Al oír todo esto, mi corazón ni siquiera se estremeció. La casa fue comprada finalmente por una joven pareja, muy por debajo del valor de mercado. Pero en el informe que me envió el señor Reeves especificó: a pesar de la venta ligeramente inferior a la estimación, logramos recuperar íntegramente el capital de $65,000, los intereses no pagados y todos los gastos legales. Vanessa se quedó sin nada. Mientras tanto, los acreedores de su café no guardaron silencio. Apoyándose en los registros financieros recopilados por el abogado, iniciaron acciones legales. Entre penalizaciones por ruptura de contrato y facturas impagas a proveedores, fue empujada a las puertas de la quiebra personal. En cuanto a mis padres, su destino no fue mucho mejor. Desalojados, derivaron de motel en motel por la carretera nacional, sobreviviendo gracias a su mínima pensión. El estrés y la inestabilidad agravaron su salud. La enfermedad crónica de mi padre empeoró. Llamaron a todos los familiares, multiplicando mentiras. Claire nos echó a la calle, pero un día, un primo me confesó: «Tu padre me llamó diciendo que estaban en la calle por tu culpa». Le respondí: «Vimos el video de la fiesta. Reías desde el principio. No tienes legitimidad para acusarla. No nos llames nunca más». Habían sido aislados socialmente por las consecuencias de sus propios actos. Pasaron 6 meses. Irónicamente, tocar fondo parecía ser el único remedio que funcionó. Según me contaron, Vanessa finalmente tragó su orgullo y consiguió un empleo como cajera en un supermercado local. Mis padres, por su parte, obtuvieron por fin un alojamiento social, lo que al menos les permitió sobrevivir. ¿Habían encontrado una verdadera independencia? ¿O simplemente otro huésped al que parasitar? No lo sabía. Todo lo que sabía era esto: desde la orden de alejamiento, ninguno de ellos había vuelto a aparecer en mi vida. Un año después de todo el caos, aprendimos lo que significaba establecer límites saludables. Es el coraje para decidir lo que aceptamos y lo que no. Para proteger mi corazón y el de mis hijos, decidí vender la antigua casa. No quería criarlos en un lugar empapado de recuerdos dolorosos. Compramos una casa pequeña en un suburbio tranquilo, rompiendo definitivamente con el pasado y recuperando días pacíficos. En el jardín de nuestro nuevo hogar, Ethan tallaba madera con concentración. Cerca, Lily corría alegremente con sus amigos, sus risas llenando el aire. El día de su 7º cumpleaños, Ethan le entregó tímidamente pero con orgullo un pequeño cupcake casero. Lily brilló, lo abrazó y dio un mordisco grande. Gracias, Ethan. Esta vez, filmé la escena, con lágrimas de alegría en los ojos. Sus sonrisas eran la prueba definitiva de que aquellos 3 años de batalla habían valido la pena. Pero un día llegó una carta firmada por Vanessa. «Claire, estuve completamente equivocada. Vivo en mi auto. Por favor, aunque sea para comer, $500 serían suficientes». Incluso leyendo esa súplica patética, mi corazón no se movió ni un ápice. Me situé frente a la destructora de documentos, con la carta en la mano, y encendí la máquina. Con un rugido mecánico, sus excusas y súplicas se convirtieron en tiras finas. Metí los pedazos en una bolsa de basura y la até fuerte, muy fuerte. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero yo aprendí otra cosa. A veces, esa sangre es un veneno mortal que devora tu vida, y ese veneno debe ser purgado por uno mismo, completamente.